Capítulo 85. El eclipse del Sol. La batalla en el santuario de Aries ha alcanzado un nivel que desafía la lógica de los mortales. Mu, envuelto en el oro divino de su armadura, y Gohan con el aura blanca del estado místico se lanzan en un ataque coordinado. Apolloseid intenta incinerarlos con ráfagas de fuego solar, pero la velocidad de los guerreros es superior. Apolloseid, enfurecido por la resistencia, concentra una esfera de energía negra en su mano derecha. El ocaso de los mundos, con una voz que retumba en el cosmos, sentencia: ¿Creen que un cambio de vestiduras y un brillo plateado salvarán su mundo? Soy el sol, soy el principio y el fin. Mu da un paso al frente y extiende sus brazos activando su defensa. ¡Muro de cristal! Apolloseid, incluso el sol más brillante se apaga ante la oscuridad de la muerte, y hoy el cosmos de los hombres te mostrará tu ocaso. El impacto es ensordecedor, pero el muro no es transparente, brilla con el reflejo de las constelaciones. El ataque de Apolloseid choca y por primera vez el dios se sorprende. Su propia energía es absorbida por el muro y devuelta con el doble de fuerza. Gohan aprovecha el destello para aparecer detrás del dios, conectando una serie de golpes en el abdomen y rostro de la deidad. Esto es por el señor Picoro, y esto es por la tierra. Cada golpe genera una onda de choque que limpia las nubes del cielo. El dios retrocede y ve que unos de los golpes de Gohan le rompen parte de su piel de fuego sólido, dejando ver una grieta de luz blanca, pero su risa resuena en todo el recinto diciendo: Han logrado herir a un sol, ahora conocerán el frío del vacío. El cielo se tiñe de un violeta oscuro y la temperatura cae drásticamente. Apolloseid ha invocado el eclipse eterno. Cadenas de fuego negro brotan del suelo atrapando a Mu y Gohan, mientras la risa del dios se vuelve un eco infinito que se pierde en la oscuridad. Capítulo 86. Extinción galáctica. El fin de Apolloseid. Mu de Aries utiliza su telequinesis para romper las cadenas que sujetan a Gohan, pero el caballero queda atrapado y recibe el castigo directo. Mu le advierte a Gohan: No te preocupes por mí, carga todo tu poder. Yo lo mantendré ocupado, solo tienes una oportunidad, no la desperdicies. Mu eleva su cosmos al máximo, su armadura empieza a agrietarse por la presión. Gohan comienza a cargar toda su energía en un solo punto, absorbiendo incluso las partículas estelares que emanan de la armadura de Mu. El cosmos dorado y el ki místico comienzan a girar en un vórtice nunca antes visto. La unión de dos universos está ocurriendo. El ki de Gohan se está fusionando con el polvo estelar de Aries. Apolloseid, sintiendo un peligro real por primera vez, intenta lanzar su ataque definitivo para borrar todo rastro de vida. Justo antes de que el dios dispare, Mu lanza su ¡Revolución estelar! para cegar a Apolloseid, dejándolo vulnerable. El caballero grita con sus últimas fuerzas. Ahora Gohan, por el futuro de todos. Gohan libera a él. El rayo de energía atraviesa el pecho de Apolloseid, desintegrando su forma física y su esencia divina de un solo golpe. El dios del sol se convierte en polvo cósmico que se dispersa por el viento. El eclipse se rompe y los primeros rayos de un sol natural iluminan las ruinas del santuario. Mu y Gohan quedan de pie, en silencio, contemplando el horizonte hecho ruinas. Capítulo 87. La conspiración del multiverso. Después de que el dios del sol se convierte en polvo cósmico, el silencio vuelve a la casa de Aries. Mientras tanto, Mu y Gohan regresan lentamente a su estado normal mientras sus auras se apagan. En ese momento, Gohan corre desesperado hacia los escombros donde se encuentra su mentor y pregunta con preocupación: Señor Picoro, dígame si se encuentra bien. Por otro lado, Mu de igual manera se dirige hacia donde está Shiryu para ayudarlo a levantarse. Mientras esto sucede en Grecia, la tensión se traslada a miles de kilómetros de distancia. Mientras tanto, en la corporación Cápsula, el ambiente es de máxima alerta. Se observa que Bulma, Mr. Fantástico y Batman están totalmente pendientes de su pantalla tridimensional, monitoreando palmo a palmo todo lo que está sucediendo en Grecia. De repente, Mr. Fantástico analiza los datos y comenta con seriedad: La brecha multiversal se está cerrando, pero el daño en el tejido de la realidad es evidente. Por otro lado, en otra pantalla de la corporación Cápsula, una señal de emergencia empieza a parpadear. Se escucha que el Capitán América se comunica con voz agitada diciendo: Estiva la corporación Cápsula, ¿me oyen? Inmediatamente,
Bulma se acerca al monitor y comenta. Sí, te escuchamos fuerte y claro, Steve. Acto seguido, Batman también se acerca al monitor con su mirada analítica y le pregunta al Cap. Dime, capitán, ¿han sabido algo de la tecnología de Stark que fue robada? El Capitán América contesta con tono grave. De eso mismo les quería informar. Hay una armadura de Tony que él tenía en su bodega de pruebas y ahora está desaparecida. Esa persona fue muy astuta para esquivar la seguridad de Viernes, pero seguimos investigando. Lo que sí es seguro es que la persona que está jugando con el multiverso es de este mundo. Capítulo 88. El llamado a la Atalaya, el regreso de Superman. Mientras se encuentran en las ruinas de Grecia, la tecnología de la corporación Cápsula se activa a distancia. Se observa que Batman presiona una secuencia en su guantelete, y acto seguido, Batman abre el portal multiversal justo frente a los guerreros. Inmediatamente, Batman da la orden para que pasen Gohan y Piccolo, permitiéndoles cruzar de inmediato para poder tratar sus graves heridas en una zona segura. Mientras el portal se cierra, el ambiente en el centro de comando se vuelve sombrío. Se nota que Batman y Mr. Fantástico saben que a pesar de la victoria, aún no terminan los problemas que están pasando en Grecia. Mientras tanto, Batman analiza los datos de energía y viendo que la situación requiere más fuerza, toma una decisión importante. Inmediatamente, Batman llama a su propio multiverso, conectándose directamente con la Atalaya. Se observa en el monitor principal que Batman busca comunicarse con Superman, quien afortunadamente ya tiene curadas las heridas que tuvo tras la feroz pelea que sostuvo con Goku. En ese momento, la imponente figura de Superman aparece en la pantalla de la corporación Cápsula. Se nota que el hombre de acero luce recuperado y listo para la acción. Por otro lado, Superman mira a Batman a través del monitor y comenta con voz firme. Te escucho, Bruce. Mis heridas de la batalla contra Goku han sanado por completo. Dime qué está ocurriendo en ese multiverso. El misterio en la corporación Cápsula apenas comienza. ¿Quién está detrás del robo de la tecnología de Stark? Si quieres descubrirlo antes que nadie, suscríbete y activa la campanita. Apóyanos con tu like si te gusta este crossover multiversal y comparte el video para que nuestra comunidad siga creciendo. No olvides comentar tus teorías sobre el traidor. Hasta la próxima.